Y ahora en CX40 Radio Fénix presentamos Estado de Situación, el periodístico de la mañana conducido por Neri Pinato, Sergio Gula y Gonzalo Enciso. Participan Gustavo Salle, Pedro Pérez, Diego Durán y Joselo López. Retransmite Canal 8 de Rivera. Es una presentación de Cutsa y Ruta Tour, la gran empresa del turismo uruguayo. Buen día, ¿qué tal, amigos? Un gusto estar con ustedes, una mañana muy bonita, de mucho sol, pero que a nosotros, pese a este contexto agradable que se presenta desde el punto de vista climatológico, no nos aparta, porque ese es el sentido de esta audición, del análisis de la realidad nacional e internacional, porque obviamente estamos insertos en un mundo imperializado y por lo tanto lo que sucede en las matrices, en los países ricos, incide directamente, según lo veremos a lo largo de la audición, en nuestra vida cotidiana. Y por estos días, en América del Sur, con la teatralización de las elecciones, esa teatralización que permite que las masas piensen que tienen el autocontrol, que tienen la decisión soberana de su destino, con el aparato político sin duda profundizando o intentando profundizar esa sensación de autogobierno, de autonomía, de capacidad de decisión, todos además anunciando de una manera u otra cambios. Y si algo nos demuestra el análisis de la realidad, es que si hay cambios, los cambios se operan en forma paulatina y conforme a la agenda de los centros de poder. Una cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todos estos centros de poder que operan en diferentes áreas de la vida de un conglomerado social se mueven con planes, proyectos, objetivos y estrategias de largo aliento. Ellos tienen la seguridad de la continuidad de determinada política por parte de los gobernantes, sin importar el partido que gobierne. ¿Por qué? Porque se ajustan esos partidos a la agenda que establecen los centros de poder. Nosotros hoy, como sabemos que el término centro de poder resulta demasiado amplio, puede resultar hasta ambiguo, queremos precisar desde el punto de vista institucional, estructural, cómo se maneja ese centro de poder o esos centros de poder, pero fundamentalmente queremos describir en función de un trabajo de investigación realizado en una universidad suiza, un trabajo que está publicado en Internet, que no es nuevo, que ya tiene unos años, ¿verdad? Es del 26 de octubre del 2011, que describe cómo está constituida la red de las corporaciones a nivel de la economía mundial y cómo concretamente 147 corporaciones, y dentro de esas 147 corporaciones 660 individuos obviamente privilegiados, controlan la economía mundial
Y si usted habla de controlar la economía mundial, usted lisa y llanamente está hablando de un control planetario sobre la humanidad. Eso es lo que nosotros llamamos la corporatocracia. Viene del término corporación, que es la estructura económica del capitalismo financierizado básica, más importante, y de la palabra cracia, que es poder. Entonces estamos hablando de poder de las corporaciones. Pero si a eso le sumamos algunos otros datos de la realidad que nos evidencian que las corporaciones han establecido un sistema de economía casino, de economía de alto riesgo, pero que en esa economía casino, como sucede efectivamente con la mafia de los casinos, se manejan con métodos en que las cartas están marcadas, por decirlo metafóricamente. Entonces tenemos que sumar otro término descriptivo, calificativo de esa realidad, para que la identifique y la describa en su totalidad. Y entonces hablamos de cleptocorporatocracia. Clepto es robo. Entonces así es que vamos a la caracterización del actual sistema de poder a nivel órbico, a nivel planetario, como la cleptocorporatocracia, es decir, gobierno de los plutócratas, de los oligarcas, ladrones. Esa es la realidad. Por supuesto, amigos, ustedes en la campaña electoral no van a escuchar a ningún candidato tan solo acercarse muy de lejos a estos temas. Ustedes van a tener dos visiones de la realidad totalmente diferentes. Por un lado van a tener la visión de la clase política que colabora precisamente en una estafa intelectual de querer ocultar estos verdaderos mecanismos de poder. No porque no los conozcan, cuidado, los conocen perfectamente bien. Yo le pregunto a ustedes, ¿creen que el contador Danilo Astori no identifica perfectamente bien esta estructura de poder que nosotros vamos a describir? ¿Creen que el contador Danilo Astori ignora la estructura, el poder, la naturaleza jurídica, la metodología de funcionamiento de la Reserva Federal o del Banco Internacional de Pagos? ¿Creen que Pedro Bordaberry, que trabajó inclusive profesionalmente para el Banco Mundial, desconoce lo que es la Reserva Federal, desconoce la influencia de esa casta financiera dueña de los bancos más importantes, que son los dueños además de la maquinita del dólar? ¿Ustedes creen que desconocen esta red de corporaciones? Pero si tienen trato directo. Pero si JP Morgan, ese banco americano, codueño de la Reserva Federal, profundamente infiltrado, profundamente penetrando el sistema financiero y económico del país, hoy en el diario El País nos dice que el proceso electoral o el cambio que se pueda operar a nivel político no tiene ningún tipo de incidencia, gravitación, poder de transformación, alteración en el modelo económico. Y si lo dice JP Morgan, que en nuestro país está vinculado, por ejemplo, al caso Pluna, porque Ficus Capital tiene vinculaciones con JP Morgan, porque Endeavor es un proyecto de JP Morgan, y así las redes, las conexiones de estos sectores financieros los vamos a ir describiendo precisamente en la lectura de este trabajo que nosotros hace tiempo que lo manejamos, que nos permite además fundamentar nuestras conceptualizaciones con respecto a la realidad fenomenológica que describimos y que es sustancialmente diferente a la que dan los candidatos de los partidos del nuevo orden mundial, que todos son coincidentes
en mantener las estructuras actuales, y por lo tanto el discurso es un discurso absolutamente falaz, es un discurso que ensaya un engaño al pueblo. Si no se tocan las estructuras, si seguimos sujetos al sistema monetarista, si seguimos sujetos a las imposiciones de las corporaciones, evidentemente no puede haber cambio sustancial en ninguna de las otras áreas de la vida de la sociedad, de la vida de los seres humanos que componemos los habitantes del Uruguay. Yo también quiero ser muy franco en otro aspecto. Pensar que en la época del Imperio Romano, una pequeña aldea de lo que era el territorio conquistado por los emperadores romanos, pensemos en la Roma de Julio César o de Augusto, con ese poder de imposición que tenían las tropas pretorianas romanas, pensar que una aldea de Alemania, de la actual Alemania o de la actual Francia o de cualquier país europeo o de zonas de influencia del Imperio Romano más alejadas pudieran ensayar un cambio estructural, un cambio de la civilización, de los paradigmas de la civilización de ese momento, civilización impuesta por los paradigmas precisamente imperiales romanos, que marcan la sociedad aún al día de hoy, que marcan nuestra sociedad al día de hoy, ¿verdad? Es absolutamente, absolutamente impensable. ¿Por qué? Bueno, lisa y llanamente por el poder de imposición que tenía el imperio sobre sus áreas de influencia. Hoy, el sistema corporatocrático ha extendido sus áreas de influencia al planeta entero. No hay rincón del planeta, salvo que se quiera pensar solamente en Corea del Norte como una pequeña excepción. Con otras características podría pensarse en Cuba, y con las dificultades, con los inconvenientes, con las críticas que se le puedan efectuar a esos dos sistemas excepcionales que no hacen más que confirmar la regla, a nivel planetario el paradigma de estas corporaciones está impuesto, ¿verdad?, sin lugar a ninguna duda. Por supuesto que dentro de esos países que responden a estos paradigmas, con diferencias de matices, podemos incluir sin lugar a ninguna duda a China, con un régimen tal vez más perverso que otros, ¿verdad?, instrumentalizado por el Partido Comunista Chino, y también, por supuesto, a Rusia, con diferencias, sin lugar a duda, pero diferencias, vuelvo a repetir, de matices. En lo que refiere a los grandes lineamientos o paradigmas, para utilizar esa palabra que está tan de moda, los dos se ajustan. Y es más, aun cuando con matices, colaboran, tienen una relación simbiótica con los países occidentales, con los países que sí son, sin lugar a duda, el lugar físico, el lugar geográfico donde se asientan estas estructuras de poder clepto-corporatocráticas. La esencia del sistema, como yo les decía, amigos, es jugar con las cartas marcadas, es decir, las instituciones, los órganos formales de ejercicio del poder están absolutamente manejados en forma subrepticia, en forma oculta, con la complicidad de las castas políticas de los diferentes países, por lo tanto, con la complicidad de la casta política nacional, y esa metodología es una metodología intrínsecamente, ontológicamente, esencialmente ilícita, criminal, dolosa,
si yo tengo las cartas marcadas, evidentemente el juego no es un juego limpio, y las instituciones que teóricamente los políticos la presentan como en un estado de asepsia, es decir, sin influencia contaminante de los sectores de poder, es falaz, es una mentira. Por lo tanto, todo el escenario que le pintan los políticos, ayudados, sin lugar a ninguna duda, como decimos siempre, por los grandes medios de comunicación, por la academia, ahora por los sindicatos, es una gran mentira. Y eso es lo que vivimos, una gran mentira. ¿Qué tiene por objeto estas audiciones? Demostrar, probar, cual si fuera un juicio criminal, esas mentiras. Y hoy, antes de comenzar con el estudio de esta estructura, de esta red de poder, quiero darles lectura a una noticia que no fue recogida por la prensa uruguaya. A propósito, cuando uno lee los diarios, cuando uno lee El País, El Observador, La República, la primera conclusión que saca es que hay una suerte de acuerdo, un acuerdo que ha buscado reducir a niveles verdaderamente alarmantes todo lo que tiene que ver con el espectro de información que brinden los periódicos. Son verdaderamente una vergüenza los diarios, es una vergüenza el periodismo nacional. Están confabulados para oprimir el cerebro de los uruguayos, para comprimir el cerebro de los uruguayos, para trivializar el cerebro de los uruguayos, dándole grandes espacios a todo lo que tiene que ver con las actividades de carácter lúdicas y con las actividades de carácter triviales, superfluas, que no hacen para nada a los elementos que condicionan, o sea, a los elementos condicionantes importantes, trascendentes de la vida cotidiana del ser humano. Yo quiero destacar este aspecto, porque tanto en la información nacional cuanto que en la información internacional existe el plan de que ustedes, amigos, cierren la mente a toda información trascendente que pueda destruir el mundillo, que pueda destruir este microclima que recrean estas instituciones y que es un microclima de escenificación, de falacia, de mentira, tal cual la parábola de la caverna, es decir, vivir en las sombras. Por lo tanto, para nosotros es un verdadero desafío estas audiciones. Nos lleva a un estudio permanente, no solamente de la prensa internacional, sino también de la bibliografía que a nivel internacional está saliendo y que no llega al país. Ayer fuimos a una librería que nos queda cerca del estudio a pedir 4 libros diferentes cuya lectura, por lo menos somera, a grandes rasgos, porque ustedes podrán imaginarse que la lectura de 4 libros para una persona que además tiene una actividad profesional y que tiene que vivir más allá de las actividades profesionales o periodísticas, es muy difícil poderlos procesar en poco tiempo. Pero nos importa porque hacemos una lectura a veces rápida, a vuelo de pájaro, para tener una visión general. Y fuimos a buscar 4 libros que nos interesaban, que estaban a nivel internacional por internet, y ninguno estaba en el país. Y ninguno estaba en el país. Es decir, lo tenemos que solicitar a través de internet y con el aumento de los costos significativos que ello nos representa. Pero en esa búsqueda de información que a diario nosotros llegamos al estudio a las 8 de la mañana cuando no tenemos audición y reservamos de 8 a 9, 9 y media para la lectura y la búsqueda de información internacional. Ayer se daba en diferentes páginas, nosotros somos asiduos de lectores de una página que se llama rebelión.org, salía esta noticia que les voy a dar lectura íntegra porque nos parece sustancialmente importante, porque corrobora
además ratifica nuestra teoría respecto a la cleptocorporatocracia internacional. Carmen Segarra intuía que su trabajo como inspectora de los grandes bancos en la Reserva Federal de Nueva York, la Fed, era una puesta en escena, tan poco veraz como un billete de $3. Oficialmente ella y un equipo de especialistas en legalidad financiera se habían sumado al principal organismo norteamericano encargado de monitorear el sistema bancario luego de la gran crisis del 2008, en un intento de reforzar el monitoreo y la autonomía política del poder público por sobre las corporaciones privadas. Desde el principio de su contratación, Segarra observaba demasiadas anomalías en los informes que los bancos de inversión presentaban a la Fed, a la Reserva Federal, y transmitía estas impresiones a sus jefes. Pero sus superiores hacían caso omiso a las objeciones planteadas. Ante esta situación de vulnerabilidad, Carmen Segarra decidió reconvertirse en una espía y comenzó a grabar de forma secreta las conversaciones con sus responsables de área para registrar la connivencia entre la Fed y los peces gordos de Wall Street. Debes tener paciencia y cuidar el uso de tus palabras. La próxima vez que critiques en una reunión de directorio una operación de Goldman Sachs, muérdete la lengua. La Fed está intentando cambiar, pero los tiempos de este gigante Titanic son muy lentos. Fue el consejo lapidario del jefe de Carmen cuando ella insistió en desestimar una dudosa asociación de capitales entre Goldman Sachs y el Banco Santander Río. Finalmente, a solo 7 meses de su contratación, Segarra fue despedida de la Reserva Federal por motivos de rendimiento. Para probar su competencia profesional y la fuerte complicidad pactada entre la Reserva Federal y los actores más influyentes del mundo bancario, Segarra entregó esta semana a la justicia local y al portal de investigación periodística ProPublica 46 horas de grabaciones secretas efectuadas en el corazón de la institución que se supone controla a los buitres financieros. El caso de Segarra tiene algunos paralelismos con la historia de Edward Snowden, el ex técnico de la Agencia Nacional de Seguridad, que filtró a la prensa el gigantesco aparato de intromisión gubernamental en las comunicaciones diarias de los ciudadanos norteamericanos. Y yo agrego, de casi todos los gobiernos del planeta, o por lo menos los gobiernos que le interesan prioritariamente a los servicios de seguridad de los Estados Unidos, representando los intereses de la cleptocorporatocracia internacional, no los intereses, por supuesto, del pueblo de los Estados Unidos. Continúo. Segarra, como Snowden o el ex marín Bradley Manning, principal fuente Wikileaks, para demostrar la guerra sucia llevada adelante por el Pentágono en Medio Oriente, reciben diferentes nombres en la prensa mundial: arrepentidos, alertadores, filtradores. Lo cierto es que sus historias constituyen testimonios periodísticos significativos, ya que sus miradas del dispositivo militar, de inteligencia y financiero norteamericano, en el caso este último de Segarra, se basan en contar con información sensible por haber trabajado en las entrañas del monstruo.
Por otro lado, la denuncia de Carmen Segarra desmistifica la supuesta inmaculada división de poderes del sistema republicano estadounidense. Apenas se gatilló el litigio de Argentina con los fondos buitres tras el polémico fallo del juez distrital Tomás Griesa, una gran parte de los medios de comunicación argentinos y latinoamericanos advertían que era incongruente culpar al presidente Barack Obama de la situación porque recalcaban la intromisión de la Casa Blanca en otros compartimentos de la esfera gubernamental es prácticamente nula. Esto es una gran y absoluta mentira, tanto para Estados Unidos como para Uruguay. Como tenemos que ir al corte, detenemos aquí la lectura de esta importantísima noticia internacional y la retomamos a la vuelta de la pausa. Bien, amigos, habíamos quedado en la falacia de la separación de poderes en Estados Unidos y nosotros la hacíamos extensiva al planeta. La separación de poderes es una gran mentira. Una gran mentira, es una gran estafa intelectual. Inclusive, permítanme, y en esto tal vez sea un poco estremecedor lo que voy a decir, es una gran mentira incluso en su propia idea originaria, es decir, en la propia acción discursiva de Montesquieu, gran masón, por supuesto, que yo tengo la sospecha de que cuando la propaló a los cuatro vientos a través de sus obras, ¿verdad?, entre otras el espíritu de las leyes, ya era parte de una conspiración que buscaba la escenificación, escondiendo el verdadero poder que tras bambalinas se ejerce a nivel de la sociedad, es decir, la realidad que mueve los hilos que la masa, que el conglomerado social no puede ver. Nosotros estamos hoy con varios libros de apoyo a nuestras audiciones, y tengo acá, por ejemplo, de Gustave Le Bon, Psicología de las Masas, que hemos estado repasando, ¿verdad?, para fundamentar estas aseveraciones. Pero volviendo a la nota periodística que dejaba o echaba por tierra toda posibilidad de verdadera, real y sincera separación de poderes, continúa de la siguiente manera. Sin embargo, la revelación de Carmen Segarra, y unos meses antes el escritor Robert Saviano, autor del bestseller Gomorra, en su libro 000, Cómo la cocaína gobierna el mundo, desnuda la fuerte complicidad del gobierno norteamericano con las corporaciones financieras. Aquí vamos a hacer una pausa en la lectura de la noticia que estamos dando a conocer, publicada entre otros medios en Rebelión, para irnos al libro que lo tenemos aquí, que hace poco lo compramos, de Saviano, 000, Cómo la cocaína gobierna el mundo. Nos trasladamos a la página 321 y damos lectura a los siguientes párrafos. Una investigación reciente de dos economistas de la Universidad de Bogotá, Alejandro Gaviria y Daniel Mejía, ha revelado que el 97.4% de los ingresos procedentes del narcotráfico en Colombia se blanquean puntualmente en circuitos bancarios de Estados Unidos y Europa a través de varias operaciones financieras. Cientos de miles de millones de dólares. El blanqueo se realiza a través de un sistema de paquetes de acciones
un mecanismo de muñecas rusas por el que el dinero en efectivo se transforma en títulos electrónicos y se hace pasar de un país a otro. Cuando llegan a otro continente están casi limpios y sobre todo son imposibles de rastrear. Así, los préstamos interbancarios han sido sistemáticamente financiados con el dinero procedente del tráfico de drogas y de otras actividades ilícitas. Algunos bancos solo se han salvado gracias a ese dinero. Una gran parte de los 352.000 millones de narcodólares estimados han sido absorbidos por el sistema económico legal perfectamente blanqueados. Y luego da un ejemplo de las paradojas que a nivel mundial se pueden establecer, visualizar, investigar con respecto a las implicancias, que no tiene desperdicio esta breve lectura que vamos a realizar. Lucy Edwards es una mujer de brillante carrera. Es vicepresidenta del Bank of New York en Londres y está casada con Peter Berlin, el director de Benex Worldwide, una sociedad británica. Recuerden entonces la sociedad británica Benex. Lucy ha sido invitada a una conferencia de 2 días sobre los servicios financieros para clientes escandinavos de la Europa del Este y rusos. Es la persona perfecta porque, como su marido, nació en la antigua Unión Soviética para luego naturalizarse en el entorno anglosajón en el que se había establecido. No tiene ninguna duda sobre el contenido de su informe, que se titula Blanqueo de dinero, desarrollos recientes y reglamentaciones. Mientras Lucy hablaba a una audiencia cada vez más embelesada, las autoridades inglesas, desde hace años involucradas en la investigación sobre las organizaciones criminales rusas, están informando a las autoridades estadounidenses de que Benex, es decir, la empresa donde trabaja el esposo de esta señora que fue a hablar sobre blanqueos, utiliza una cuenta de Bank of New York como canal para transferir ingentes cantidades de dinero. Eso no es todo. Benex está vinculada a Ibn Magnex, una sociedad de conveniencia propiedad de uno de los capos más poderosos de la mafia rusa, Semyon Mogilevich. Adviertan, amigos, lo siguiente, y este fue el sentido de la lectura de ambos párrafos de este libro. En primer lugar, la primera lectura corrobora, ratifica lo que denuncia Carmen Segarra y lo que de alguna manera nosotros cotidianamente en nuestras audiciones estamos denunciando. Es decir, la simbiosis, la relación funcional perfecta entre las organizaciones narcotraficantes, ¿verdad?, y el mundo de las corporaciones financieras. Eso nos lleva a decir el sistema es esencialmente criminal y cobarde. Criminal y cobarde. No podemos disociar estos dos conceptos de criminalidad y cobardía. ¿Por qué? Por la lectura que dimos después, cuando vemos que quienes incluso están insertos en los propios órganos de represión forman parte o están conectados a esa red de alto nivel de narcotráfico y blanqueo. Amigos, por supuesto que no van a escuchar nunca al doctor Tabaré Vázquez, ni a Luis Lacalle Pou, ni a Pedro Bordaberry, ni al propio Mieres, hablando de estos temas. Estos temas
están vedados, están prohibidos para los candidatos. ¿Saben por qué? Porque los bancos constituyen lobbies, es decir, constituyen entidades que mediatizan, es decir, que sirven de intermediario entre las corporaciones, los bancos y los partidos políticos. Pero en definitiva, este dinero, que cual si fuera las muñecas rusas, es blanqueado, llega al circuito político electoral. Entonces, ningún político va a cortar ese cordón de alimentación de fondos con este discurso. Este discurso lo puede tener ¿quién? Lo puede tener una persona independiente que no tenga ningún vínculo con la corporatocracia bancaria o con la corporatocracia a nivel internacional en todas las áreas. Amigos, ustedes van a ver después, si nos da el tiempo, que no existe separación por áreas de influencia o de trabajo o de ejercicio del poder, porque forman una red, porque estos 660 individuos son los dueños de las 147 organizaciones, de las 147 corporaciones, que a su vez se conectan con 43.000 a nivel planetario. Esto es la pirámide perfecta del poder, esa pirámide de los Illuminati que nosotros tantas veces hemos hablado y que lo recoge el imperio en su billete de $1. Si tienen un billete de $1, miren la pirámide con el ojo que todo lo ve. Esto no es ningún misterio, esto está aceptado sociológicamente. Sin embargo, sigue el artículo, la revelación de Carmen Segarra y unos meses antes del escritor Roberto Saviano, el autor del bestseller Gomorra, en su libro 000, cómo la cocaína gobierna el mundo, desnudan la fuerte complicidad del gobierno norteamericano con las corporaciones financieras. Saviano entrevistó a varios técnicos de grandes bancos norteamericanos, expulsados de sus oficinas, luego de advertir cómo el dinero narco engrosaba la caja fuerte de las entidades con el visto bueno de la Reserva Federal. Carmen Segarra, por otro lado, intentó amonestar una asociación de Goldman Sachs con el Banco Santander Río, que en principio fue caracterizada por su propio jefe como muy sospechosa. Así quedó documentado en los audios secretos en la justicia. Segarra, al igual que las fuentes reporteadas por Saviano, fue expulsada de la Reserva Federal. Unos meses antes de su despido, relata la extensa nota publicada por ProPublica, un supervisor de Segarra le advirtió lo siguiente: yo estoy aquí para cambiar la definición de lo que es un buen trabajo, entre comillas, por supuesto, un buen trabajo. Las declaraciones de Segarra no solo han tenido repercusión en la prensa norteamericana, su testimonio también ha tenido rebote en los medios españoles, ya que el Banco Santander es uno de los actores bancarios implicados en las maniobras denunciadas por la ex técnica de la Fed. Dice, corría el viernes 6 de enero del 2012 y Goldman Sachs remitió un mail a los reguladores de la Reserva Federal, incluidos Carmen Segarra, una examinadora en la autoridad de Nueva York, para notificar una rápida transacción con Banco Santander. Por aquel entonces, Banco Santander se enfrentaba a los exámenes de capital de la Autoridad Bancaria Europea y la transferencia de acciones de su filial en Brasil a Goldman Sachs reducía sus necesidades de capital. El acuerdo consistía en que por $40 millones Banco Santander dejaba en custodia a Goldman Sachs acciones brasileras durante unos años y después las recuperaba. Reconstruye el portal electrónico español esta maniobra, esta característica. En su momento, tanto Segarra como su responsable, Michael Silva, advirtieron sobre esta operación a sus supervisores en la Fed.
Según la transcripción de las grabaciones, Silva advirtió a Segarra que la operación era legal pero muy sospechosa. Si metemos nuestros dedos ahí, quizás consigamos algo, incluso más que sospechoso, agregó el jefe de Carmen Segarra. Pero según las grabaciones entregadas a la justicia, esas dudas no fueron claramente expresadas durante la reunión con Goldman Sachs y la transacción fue aprobada sin problema. Ante la presión de la primera línea de la Fed, Michael Silva se encargó personalmente de despedir a Segarra. ProPublica intentó varias veces comunicarse con los responsables políticos de la Fed para aclarar lo sucedido con el despido de Carmen Segarra. Como respuesta, el reconocido portal norteamericano obtuvo un escueto y anodino comunicado. La decisión de efectuar el despido de la señora Segarra con la Fed de Nueva York se basa totalmente en motivos de rendimiento, no porque ella planteó inquietudes como miembro de cualquier equipo de examen acerca de cualquier institución. En una palabra, amigos, terminamos con la lectura de la nota. Por supuesto que ustedes comprenderán de suma importancia, porque está revelando claramente la forma dolosa en que se maneja esta institución financiera privada, oligopólica, que tiene nada más y nada menos que la función de emitir la cantidad de dólares que circulan a nivel planetario y por lo tanto de esa manera incidir, gravitar, condicionar, determinar, entre otras cosas, los niveles de inflación en los distintos países del mundo, que están en su gran mayoría absolutamente conexos, ligados con el dólar. Si usted larga la maquinita, como la largó en su momento la Reserva Federal, bajo el sistema de Alan Greenspan, bajo la presidencia de Alan Greenspan, lo que va a dar es una cantidad de recursos para que los grandes usureros y terroristas financieros internacionales alienten burbujas, es decir, alienten metodologías fraudulentas que terminan con, verdaderas crisis, entre comillas, que a su vez después generan una nueva emisión que es el rescate no del individuo de pueblo afectado por la crisis, no el ahorrista afectado por la crisis, no el deudor hipotecario afectado por la crisis, sino, paradójicamente, el salvamento del banco, ¿verdad?, a través de la compra de los activos tóxicos que generó el propio banquero, que fundió al banco, que logra el rescate a través de la plata del pueblo por el sistema impositivo, y que por lo tanto termina siendo el destinatario final de una acumulación y enriquecimiento a través de este mecanismo perverso, doloso y criminal que está convalidado a nivel planetario y que nadie dice absolutamente nada, pero que tiene su origen en los felices 90. ¿Y por qué digo en los felices 90? Porque hago referencia al libro escrito no por un revolucionario guevarista o marxista-leninista o, no sé, anarquista. No, por el premio Nobel de Economía, ya por el 2001, Joseph Stiglitz. Y en este libro, que nosotros hemos leído y que tenemos subrayado, el doctor en economía Stiglitz hace precisamente referencia a esa complicidad de la Reserva Federal en la creación de las burbujas. La burbuja, amigos, es estafa. Lisa y llanamente hay que sacar los eufemismos semánticos para ir a los términos claros y concretos. Es estafa, es robarle a la gente a través de mecanismos intelectualmente generados para disfrazar, para perfeccionar lo que a niveles marginales se hace con una pistola en la mano, apoderarse de su dinero, del dinero suyo, para transferirlo a la propiedad de ¿quién? Del criminal. Entonces, eso hace el banquero. Por ejemplo, en la página 95 de Los Felices 90,
el capítulo 3 dice la omnipotente Reserva Federal y su papel en el crecimiento de la burbuja. Se está refiriendo a las diferentes burbujas que a lo largo de la historia del capitalismo, ¿verdad?, se han generado y que terminan siempre en la estafa al pueblo. La estafa al pueblo se hace a través del mecanismo impositivo, porque si a usted le ponen impuestos para que el dinero vaya a rentas generales, por decirlo de una manera, y luego rentas generales, en lugar de construir escuelas, en lugar de construir hospitales, en lugar de fomentar determinadas áreas de la vida laboral del país, va destinada a los rescates banqueros, como sucedió en la década del 80 en nuestro país con la compra de carteras, evidentemente hay una transferencia ilícita, una transferencia dolosa del dinero del pueblo hacia los banqueros. O si, por ejemplo, las cargas impositivas que sufren los trabajadores de un país se destinan a salvar o a pagar las fianzas solidarias que firmó Lorenzo para Pluna o para la regasificadora, eso es una estafa. Eso es una estafa, lisa y llana. Nada más que se le viste, ¿verdad?, con un ropaje de legalidad como acto de gobierno. Pero es un acto de gobierno fraudulento, es un acto de gobierno doloso, es un acto de gobierno criminal. Si hubiera una justicia independiente, y aquí vamos a lo que estábamos leyendo con respecto a la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, tendría que haber procesamientos con prisión y de todos los implicados, pero eso no acontece. Hago un paréntesis para decirle lo siguiente. Ustedes vean la importancia que tiene el tema de la justicia y del Ministerio Público. El día jueves, nuevamente vamos a tener la compañía del fiscal nacional en lo civil de tercer turno, separado del cargo, por defender la independencia técnica de los fiscales, separado del cargo por una persecución de carácter política que lleva adelante el fiscal de corte, Jorge Díaz, cumpliendo los designios de la Law Enforcement Agency, contra el doctor Viana. Lo vamos a tener aquí, analizando precisamente todos estos temas referentes a la independencia técnica del Poder del Ministerio Público, absolutamente avasallada por las estrategias del fiscal de corte, que van a ser plasmadas en una ley del Ministerio Público para tener un Ministerio Público con directivas. Entonces, amigos, justamente la lectura de todo esto que estamos realizando nos convoca a escuchar una versión que es en lo posible no muy difundida a través de los diferentes medios, de cuál es el proyecto, cuál es la finalidad que se trae Díaz con sus leyes, con su código del proceso penal, que es un paquete que viene naturalmente envuelto en la bandera de Estados Unidos, con un sello de la Law Enforcement Agency, que nada han aportado los académicos uruguayos, ¿verdad? Tan solo una mise en scène de legitimación, esa yanquización, y fíjense lo peligroso que significa la yanquización del derecho, es la negación de la independencia independencia técnica del Ministerio Público, independencia del Poder Judicial. Nosotros nos consta de sobremanera, porque además en su momento lo denunciamos penalmente, las injerencias que tiene el Poder Ejecutivo con respecto al Poder Judicial. ¿Se acuerdan cuando Bonomi, Almagro y 9 miembros del Poder Ejecutivo fueron a la Suprema Corte de Justicia a tirar de las orejas, según lo dijo el ministro Pérez Manrique, en una confesión de un acto abominable para la democracia por el tema de la ley de interpretación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado? Nosotros denunciamos penalmente, por supuesto, porque entendíamos que esa conducta de presión sobre la justicia era una conducta cuasi extorsiva. Por supuesto, al igual que todas nuestras denuncias, en su gran mayoría fueron archivadas. Como va a ser archivada, sin lugar a ninguna duda, la regasificadora, ese tema que ustedes saben. El otro día, en El Observador, salió una nota de Díez de Medina,
que inclusive hacía mención a nuestro trabajo en la red, en Internet. Yo le quiero comunicar a Díaz de Medina que nuestro trabajo no es exactamente en la red, nuestro trabajo fue a nivel judicial, ¿verdad? Nosotros denunciamos en crimen organizado todo esto de la regasificadora. No nos quedamos solamente con la comunicación periodística o la comunicación social, sino que vamos a la justicia, hacemos la denuncia. En su momento fue archivada por el fiscal Gilberto Rodríguez, sin haber pedido el contrato, como sucedió con Aratirí, también archivó a Aratirí sin mirar el contrato. Ahora que menciona Aratirí, la invitación para Viana está referida precisamente al posicionamiento del fiscal de corte, aliado naturalmente de las grandes corporaciones, aliado naturalmente de Aratirí, que se afilió a la teoría de que no existe legitimación activa de un fiscal nacional para defender el interés general a través de la acción de inconstitucionalidad, y por lo tanto se alineó en el sentido de desestimar la inconstitucionalidad impetrada por Viana en función de argumentos accesorios, como son los argumentos de carácter procedimentales o de legitimación procesal, y dejar el fondo del asunto sin estudiar, porque el fondo del asunto es verdaderamente vomitivo. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, lo prometido, la lectura de los investigadores de Zurich, Peter Phillips y Kimberly Soeiro. El 1% global, 660 individuos y 147 corporaciones controlan la economía mundial. Desenmascaramiento de la superclase dominante transnacional. Este estudio pregunta: ¿quiénes son el 1% de la élite del poder del mundo? ¿Y cómo opera al unísono sobre el 99% restante para incrementar sus propias ganancias privadas? Examinamos una muestra del 1%, el sector minero, cuyas corporaciones extraen material de sectores comunes globales de la tierra y utilizan mano de obra barata para acumular riqueza. El valor del material removido por estas grandes compañías petrolíferas, gasíferas y variadas organizaciones de extracción de minerales excede lejos el costo real de extracción. También examinamos el sector de inversiones del 1% global, corporaciones cuya actividad primaria consiste en acumular y reinvertir capital. Este sector incluye los bancos centrales, las mayores empresas de gestión de dinero para la inversión y a otras corporaciones cuyos esfuerzos primarios son la concentración y la reproducción del dinero, como compañías de seguro. Finalmente, analizamos cómo las redes globales de la élite centralizada del poder, el 1%, sus compañías y los diversos gobiernos a su servicio, planifican, manipulan y hacen cumplir políticas que benefician su concentración continua de riqueza y de poder. Demostramos cómo el imperio militar, industrial, mediático de Estados Unidos y la OTAN actúan al servicio de la clase corporativa transnacional en la protección del capital internacional en el mundo. El movimiento Ocupa desarrolló una consigna, el otro 99%, que resume la gran desigualdad de riqueza y poder entre el 1% más rico del mundo y el resto de nosotros. Mientras el mantra del 99% indudablemente sirve como herramienta de motivación para involucrar abiertamente a más gente, explica muy poco
sobre quiénes integran el 1% y cómo mantienen su poder en el mundo. Aunque una buena porción de la investigación académica se ha ocupado de la élite del poder en Estados Unidos, solo en la mitad de la última década se ha investigado la emergencia de una clase corporativa transnacional. La más destacada entre las primeras obras sobre la idea del 1% interconectado dentro del capitalismo global fue el libro La clase capitalista transnacional de Leslie Sklair del 2001. Sklair creyó que la globalización movería a las corporaciones transnacionales a roles internacionales más amplios que conducirían a los estados de origen de las corporaciones a papeles menos importantes que los acuerdos internacionales desarrollados a través de la Organización Mundial del Comercio y de otros organismos. Lo que emergía de estas corporaciones era una clase capitalista transnacional cuyos miembros e intereses incrementarían cada vez más sus alcances internacionales mientras todavía estaban arraigados en sus sociedades. Sklair escribió: la clase capitalista transnacional se puede dividir analíticamente en 4 fracciones principales. Primero, dueños y reguladores de las corporaciones transnacionales y sus afiliados locales. 2, burócratas y políticos de la globalización. 3, profesionales de la globalización. Y 4, élites del consumismo, comerciantes y medios. Por supuesto, también es importante observar que la clase corporativa transnacional y cada una de sus fracciones no siempre están unidas totalmente ante cada problema. Sin embargo, en su conjunto, las personas principales de estos grupos constituyen una élite de poder mundial, una clase dominante, un círculo íntimo, en el sentido en que estos términos se han utilizado para caracterizar las estructuras de las clases dominantes de países específicos. Se estima que la riqueza del mundo total ronda los 200 billones de dólares, con Estados Unidos y Europa reteniendo aproximadamente el 63%. Para estar entre la mitad más rica del mundo, un adulto necesita solamente $4.000 en activos una vez restadas las deudas. Un adulto requiere más de $72.000 para pertenecer al 10% superior de propietarios globales de riqueza y más de $588.000 para ser miembro del 1% top. En el 2010, el 1% superior de la gente más rica del mundo había ocultado lejos de 21 a 32 billones de dólares en cuentas bancarias secretas exentas de impuestos desplegadas por todo el mundo. A ver, amigos, algunas conclusiones que podemos extraer de la lectura realizada hasta el momento. Primero, y que refería fundamentalmente al trabajo de Sklair, del libro de Sklair. Ustedes vieron que hay coincidencia cuando nosotros hacemos la descripción de las distintas esferas de poder y la funcionalidad entre ellos. Ustedes vieron que si en la cúspide tenemos a los dueños de las grandes corporaciones, juega un papel muy importante y forma parte de esa estructura, sin lugar a ninguna duda, los burócratas y políticos. Pero también forman parte, y es el tercer área que describe Sklair, los profesionales de la globalización, la academia, los grandes estudios jurídicos, los constructores de la ingeniería financiera, de la ingeniería jurídico-financiera que permite este ejercicio cleptocrático que realizan las corporaciones. Por otra parte, está mencionado como la cuarta esfera de poder, también en una relación de funcionalidad,
lo que se le llama la élite del consumismo, comerciantes y medios, todo lo que tiene que ver con la actual mercadotecnia, es decir, ese trabajo a nivel psíquico para lograr desarrollar mentes obsesivamente consumistas. Y esa es la función de esta cuarta esfera mencionada por Shkler. Mentes consumistas que naturalmente recrean en esa obsesión los paradigmas que quiere la corporatocracia. Y los paradigmas que quiere la corporatocracia es la riqueza y la acumulación, el éxito a costa de la implantación de los desvalores. ¿Por qué? Porque la corporatocracia internacional es ónticamente desvalorada. ¿Por qué? Y porque acabamos de leer un artículo que dice cómo se maneja. Se maneja precisamente con el dolo, con la estafa. Cuando usted tiene un sistema que es ontológicamente, esencialmente criminal, lo que puede recrear como paradigmas comportamentales para el resto del conglomerado social, a través precisamente de la psicología de las masas, es la legitimación de los desvalores. El cleptoplutocrático quiere que usted sea desvalorado, quiere que usted también sea ladrón para que no pueda atacar la metodología de él. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos, y por eso el descaecimiento de carácter axiológico, pero descaecimiento a nivel axiológico que se fomenta a través de la academia y de los medios de comunicación, manejado por ellos, porque no hemos llegado todavía, estamos en la primera etapa de la lectura de este fabuloso estudio científico de carácter sociológico, económico, financiero. Pero lo vamos a ver, cómo los dueños de las corporaciones son los dueños de los medios, y cómo los dueños de las corporaciones son los dueños de las universidades. Y si el dueño de la corporación es el dueño de la universidad y es el dueño del diario, por supuesto que va a propalar, va a tratar de extender y a que sea internalizado por el psiquismo de las masas los paradigmas que le convienen en la acumulación. Fíjense, amigos, seguimos con la lectura. Mientras tanto, la mitad más pobre de la población global conjunta, la mitad de la población global en este sistema que usted justifica, porque a esta altura del partido nadie se anima a decir este sistema es un sistema perverso que tiene que desaparecer, que es una inmundicia. Nadie se anima a decir eso. Claro, yo sé, es por donde me atacan siempre. ¿Cuál es la alternativa? Y yo siempre contesto lo mismo. La alternativa al Imperio Romano demoró 500 años. La alternativa de un cambio de paradigma demora siglos. No se le puede pedir a un individuo, porque estos tipos, estos cleptoplutócratas, trabajan a 50 o 60 años por adelantado. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de la conspiración, y mire, le voy a poner un ejemplo de un inmoral, de un execrable. Me refiero a un producto de los 90, de estos felices 90 que recrearon los paradigmas del consenso de Washington para llevar a la sociedad a la actualidad. O sea que los presidentes de la década del 90, a nivel latinoamericano, son culpables de esta inmundicia que estamos viviendo. Hoy, los partidos políticos que tenían a esos presidentes no se me pueden presentar como la renovación y la alternativa. Lo que sucede es que la traición del fraude amplio hace que el fraude amplio entre a convalidar estos felices 90. Ese es el travestismo ideológico. Pero somos la consecuencia del consenso de Washington. Esto que estamos viviendo. Y el ejemplo que yo quería poner es nada menos que Carlos Saúl Menem, el execrable de Menem. ¿Por qué? Además de ladrón, además de haber entregado a Argentina a los capitales transnacionales financieros,
de haber acrecentado la deuda ilegítima que hoy condena a Argentina, y que Cristina y Néstor eran pro-menemistas, no hay que olvidarse de eso, eran adulones, usted Cristina era adulona de Menem, usted es un producto del menemismo, no hay que olvidarse de eso. Cuando le mataron al hijo, a este malnacido de Menem, que debería estar muerto, cuando le mataron al hijo, no, debería estar muerto, si tipos como este tienen que morirse, por lo que voy a decir. Hizo pasar por loca a la madre, cuando la madre denunciaba la conspiración ¿de qué? De la cocaína, lo que estamos leyendo, Roberto Saviano, 000, cómo la cocaína gobierna el mundo. Y este execrable decía que la madre de Carlitos Menem, que iba en el helicóptero con Oltra, con el corredor de auto, que, bueno, perdió la vida en un efecto colateral. Claro, Federico me hace gesto de que lo tirotearon de abajo. Por supuesto que le derribaron después de la caída del helicóptero, que lo derribaron, que es mentira, que se llevó un cable enredado, los narcos se lo bajaron a balazo limpio. 13 testigos del caso, con forenses incluidos, murieron. Y todo eso lo ocultó el poder. Y ahora el execrable reconoce que fue así. Pero esto sucedió en el año 95. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que este execrable reconociera la conspiración? Por eso los idiotas, por eso los imbéciles que nos tildan de conspiranoides, son eso, son imbéciles algunos, y otros son cómplices de la conspiración. Los imbéciles, bueno, lamentablemente no tienen cura. Los otros son peores, porque son perversos, porque conocen la conspiración, porque forman parte de la conspiración, y nos descalifican. Nos descalifican porque tratamos de echar luz a las conspiraciones actuales. La regasificadora es una conspiración actual, y el sistema político cómplice con representación parlamentaria se calla la boca, porque les llega al bolsillo las coimas. Eso hay que decirlo claro. Y hay uno solo que denunció, y es el doctor Salle, porque al bolsillo del doctor Salle no llega ningún mango de coima, y lo hace gratuitamente. Invierto mi tiempo profesional, en lugar de estar lucrando en mi profesión, defendiendo, por ejemplo, a los directores del Banco República para que me pague el Banco República una defensa privada, como hizo Gonzalo Fernández con Caloia, robando al pueblo uruguayo, porque no puede pagar el pueblo uruguayo la defensa de un individuo que precisamente perjudicó al pueblo uruguayo. No, yo me dedico a este tipo de denuncia. Y por ahí salen los idiotas y los estafadores a descalificarnos como conspiranoides. Bueno, lean el caso de Carlitos Menem, lean las actuales declaraciones de este padre execrable. ¿Por qué digo padre execrable? ¿Por qué digo que este viejo debería estar muerto? Porque a un individuo que le matan el hijo y que se vuelve cómplice de la muerte del hijo, no tiene derecho a vivir. No debería vivir. Piensen ustedes, los que me están escuchando como padre. ¿Cómo verían ustedes que el doctor Salle ocultara, fuera cómplice de una conspiración en la que le matan a Nicola, a Richard, o le matan a Bruno? ¿Qué podrían decir de un individuo que oculta, que colabora en el ocultamiento, porque dice la madre que está denunciando es una loca? Hay que internarla por loca cuando sabés perfectamente bien que habías robado al narcotráfico y que el narcotráfico te había dicho, si no devolvés este dinero, matamos a tu hijo. Pero imagínese un caibil. ¿Se acuerdan los caibiles? El grupo guatemalteco entrenado para no tener sentimientos. Ese grupo que utiliza un tornillo para torturar a la persona, penetrándolo de a poquito en el cerebro, en las partes más sensibles
más dolorosas, por decirlo, de las terminales nerviosas, en el interrogatorio. ¿Se imaginan un caibil que le digan hay que matar a Carlitos Menem porque el ladrón, el narcotraficante del padre nos está debiendo esta plata o nos estafó esta plata? Yo me acuerdo que en su momento se hablaba de un contenedor de Linares y se vinculaba la muerte de Carlitos con una estafa a Irán, pero en realidad fue un problema con el narcotráfico. Bien, ¿se imaginan un individuo esto que le digan tenés en tu cuenta bancaria 200, 300 mil dólares por tirar con una ametralladora cuando pase Carlitos y Oltra en el helicóptero? Y que el padre sepa que es así, y que durante años se dedique a mentirle a la justicia, que además conozca la conspiración por la cual matan a los testigos del caso. ¿Vieron cómo existen las corporaciones? ¿Vieron cómo existen las conspiraciones? Y en este caso puntual, ¿por qué lo traigo a relación? Porque es un caso, primero, muy cercano al Uruguay. Segundo, porque es un caso grotesco. Tercero, porque es un caso que ha sido muy poco manejado. Claro, por todo lo que representa Menem, las privatizaciones de los 90, la desregulación de los 90, que aquí blancos y colorados estaban locos de la vida. Que el fraude amplio, porque era oposición, porque no estaba en posibilidad de estar en la coima y en la joda como está ahora, era oposición. Pero bien que cuando accedió a la administración y pudo robar como está robando este gobierno, se plegó a todos los paradigmas de los mismos centros de poder que nos llevaron a los, entre comillas, felices 90. ¿Vieron cuando yo le digo no hay esperanza? ¿Por qué no hay esperanza? No hay esperanza porque ya están trabajando a 50 años por delante. Porque el estudio de Kissinger ya está trabajando a 50 años por delante. Ellos ya sabían en la década del 70-80 del maridaje perverso. Ellos ya sabían que iba a haber esta fusión de carácter ideológica política, iba a haber este entrevero en que diera lo mismo votar a Pedro, votar a Luis o votar a Tabaré, porque estás votando al nuevo orden mundial de cualquier manera. No estás haciendo más que convalidar un proceso que es absolutamente falaz. Vamos a la pausa. Si tuvimos décadas y décadas de gobiernos entreguistas trabajando para dejar el país como está en este momento, que es una cloaca, ¿verdad? Es una cloaca pestilente, donde toca sale pus, está putrefacto, tiene sepsis generalizada, infección multiorgánica. Esa es la descripción. Por supuesto que no van a escuchar a un candidato a la presidencia hacer un diagnóstico de esta naturaleza. Por supuesto que Sendik no va a salir a decir hay sepsis porque yo fui uno de los agentes patógenos que trabajó pudriendo ANCAP. Yo generé el pus en ANCAP y Salle me denuncia por todos lados. Al contrario, él plantea que está todo él no plantea mucho porque él no puede hablar mucho, no sabe hablar mucho, se tranca, es quedado, tiene retardo para hablar él, tiene retardo para hablar, bien, pero si pudiera expresarse más y mejor, nos quisiera vender un Uruguay de maravillas, pero él es un agente patógeno, él es el agente patógeno en ANCAP, con la planta de etanol y con la regasificadora, las dos en la justicia penal, denunció Salle, por supuesto, ni siquiera la empresa perjudicada denunció, ni siquiera, en ninguno de los dos casos, ni siquiera las empresas perjudicadas, porque en ese sentido además parecería que tienen una suerte de códigos estas empresas perjudicadas. El que denunció fue un tercero, un ciudadano de a pie, que el doctor Salle. Y veremos, bueno, en qué termina de todo esto. Ustedes saben que con muy poca esperanza las denuncias. Bueno, si me archivaron Fripur, la denuncia del Banco República, de la defensa de los directores privados, es decir, las defensas privadas de directores por problemas de ellos con el banco, que las paga el Bro, es claramente un acto ilegal, pero claramente un acto, y lo denuncié, y se archivó también.
no van a hablar de nada de esto los candidatos, por supuesto. Y yo les decía que la alternativa es una construcción de años. No es responsabilidad del doctor Sagi. Por supuesto que no la tengo. No la tengo como no la tienen los candidatos a la presidencia, que son frascos vacíos. Son frascos vacíos. La calle Pou es un frasco vacío. Tabaré Vázquez es un frasco con contenido de agentes patógenos. Es una suerte de frasco con ébola, con sida, lo que ofrece él al uruguayo. Eso es lo que... Si tiene contenido, es un contenido nefasto. Es un contenido peligroso. Porque es esto que estamos viviendo. Es esto que estamos viviendo. Es un endeudamiento de 50.000 millones de dólares. Es la sepsis moral por todas las instituciones. Es el asalto de los incapaces al servicio de la cleptoplutocracia internacional. Es la acumulación de los privilegiados en contra de la masa. Todo lo que ellos utilizan como argumento, si se estudia en profundidad, se dan cuenta que es una gran mentira. Pero voy a seguir con la lectura del trabajo. Vamos a saltear algunas páginas que refieren al sector minero y vamos a ir al sector de la inversión, de las inversiones. El caso de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión más importante a nivel planetario. Muchas firmas operan internacionalmente como organizaciones primarias de inversión, manejando capital e invirtiendo en otras corporaciones. Estas firmas a menudo no hacen realmente ninguna cosa, excepto dinero, y están coordinadas para prevenir interferencias mediante el retiro rápido de sus capitales cuando en cualquier lugar del mundo se sienten afectadas por impuestos, regulaciones o intervenciones gubernamentales. BlackRock, con sede en Manhattan, es la corporación más grande de gestión de activos en el mundo, con más de 10.000 empleados y sucursales de inversión en 27 países. Su clientela básica incluye corporaciones privadas y públicas, uniones, sistema de jubilaciones de la industria, gobiernos, compañías de seguro, fondos de mutuos de terceros, fundaciones financieras, organizaciones de caridad, instituciones oficiales, fondos soberanos de capital, bancos, financistas profesionales e individuales de todo el mundo. BlackRock adquirió a Barclay Globe International en diciembre del 2009. Hacia marzo del 2012 manejaba activos ascendentes a 3.68 billones de dólares en patrimonio neto, renta física, tesorería, inversiones alternativas, propiedad inmobiliaria y estrategias consultivas. Además de Freeport McMoran, BlackRock mantiene tenencias importantes en Chevron, 49 millones de acciones, 2.5% de Chevron. Grupo Goldman Sachs, 13 millones de acciones, 2.7%. ExxonMobil, 121 millones, 2.5%. Bank of America, 2.4%. Monsanto, 2.4%. Microsoft, 2.2%, y muchas más. ¿Entendieron cómo es el sistema? ¿Entendieron cómo empieza la interrelación? ¿Entendieron cómo cómo BlackRock, si bien es un fondo de inversión que maneja estas cifras astronómicas, termina siendo una élite, termina siendo un staff de directores, terminan siendo un conjunto de personas físicas, de seres humanos, que concentran este poder y que están infiltrados o están formando parte de un conjunto de corporaciones y que pueden tener voz y voto en la decisión, no solamente del mundo financiero, sino del mundo del petróleo, del mundo de los minerales, del mundo de los alimentos. Y entonces allí, con este tipo de red, de poder en red, es que usted tiene el dominio mundial. Esta es la descripción práctica con números de cómo es el dominio corporatocrático mundial que ningún candidato de la presidencia, ningún político va a querer difundir. Lo que le va a difundir: somos ahora, somos idea, nos echaron a la Gran 7 hace tiempo y ahora nos presentamos de vuelta con otro rostro.
no son nada, son una mentira, igual que lo que nos gobierna. ¿Por qué son una mentira? Porque la realidad es esta. Porque la realidad es esta. La que no se describe en los medios de comunicación. La que no sale en las grandes tertulias con los viejos pelucones a hablar. Los viejos pelucones no quieren hablar de BlackRock. No quieren decir que BlackRock, por ejemplo, es la empresa dueña de las calificadoras de riesgo. La que viene a califican a los pobres países, pero no califican a esta manga de terroristas financieros, a los fondos buitres, al Paul Singer, por ejemplo, que es una lectura que vamos a tener más adelante. Y los políticos colaboraron para generar una ingeniería jurídica que permitiera estos monstruos que manejan extorsivamente al planeta Tierra. Y ahí sí tengo que reconocer que Mujica y Vázquez utilizaron estos términos. Mujica y Vázquez hablaron de los monstruos que extorsionan, cuando les convino, cuando el caso de Philip Morris. Tabaré no va a hablar de los monstruos de la farmacéutica, de las cuales vive. No va a hablar de los monstruos de la energía nuclear que la quiere traer para el país, con la cual está conectado a través de la clínica que utiliza los radioisótopos. Claro que no va a hablar de los fondos de inversión. Por supuesto que no, que bancan la campaña electoral. Va a legalizar la cocaína, va a legalizar la marihuana. Primero la marihuana y él ya dijo que era partidario de cocaína también. ¿Por qué? Y bueno, porque va a fomentar este sistema corporatocrático. ¿Cómo se colaboró a nivel de ingeniería jurídica? Y vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar una lectura que sale de la entraña del monstruo, de Joseph Stiglitz, página 202, Ley Glass-Steagall. Permítanme, a ver si estamos con tiempo. Este capítulo, y en cierto modo este libro, es una historia de conflictos de intereses descontrolados. No, premio Nobel. Esto es mentira. Es un conflicto de intereses perfectamente controlado. Lo que tiene que tener apariencia de caos y descontrol. Pero no hay ningún descontrol. Vos fuiste parte, porque formaste parte del Consejo Consultor Económico de Carter, de esa patraña de querer mostrar como algo descontrolado lo que está perfectamente controlado. ¿Ustedes pueden creer que con esta descripción estructural de estos monstruos como BlackRock haya algo descontrolado? No, amigos, eso no existe. Pero seguimos. Los problemas son inherentes al sector bancario y han sido reconocidos desde hace tiempo. Él se está refiriendo a la crisis del 2001, producto, obviamente, del consenso de Washington a través de los felices 90, de las políticas de desregulación y esto que vamos a dar lectura. Por desgracia, la liberalización de los 90 empeoró esta circunstancia. Durante más de la mitad de un siglo, la banca comercial que se encargaba de recibir ingresos de familia y de empresas, así como de realizar préstamos convencionales, se había separado de los bancos de inversión que ayudaban a las empresas a emitir nuevas participaciones y acciones. Dicho de otro modo, una misma empresa no podía prestar dinero y al mismo tiempo vender títulos. La ley Glass-Steagall, que legisló esta separación, era una de las reformas puestas en marcha por el gobierno de Franklin Roosevelt como respuesta a la ola de errores, él dice errores, yo digo estafas bancarias que siguieron a la gran crisis de 1929. Sin embargo, las ideas subyacentes en la ley Glass-Steagall se remontaban a una época anterior, a Teddy Roosevelt y sus esfuerzos por acabar con los grandes trusts, a Teddy Roosevelt y a los progresistas de principio del siglo XX les inquietaba no solamente la concentración de poder económico, sino también su impacto en el procedimiento político. También esto es conspiración, también esto fue una mise en scène, porque vaya que colaboraron al permitir y al viabilizar a principios precisamente del siglo XX la creación del oligopolio estafador más importante que fue la Reserva Federal. Pero la importancia de la lectura es que en los 90 la ley Glass-Steagall es derogada y por lo tanto los bancos comerciales pudieron ser también bancos de inversión, y así tienen por ejemplo Goldman Sachs, Citigroup y todos esos bancos que ¿qué lograron? Lograron
tener la posibilidad de, por un lado, prestar la plata y por otro lado, vender las acciones. Entonces, tenían las dos puntas de la piola, tenían el círculo perfecto, y así se hicieron las grandes maniobras y las grandes estafas bancarias a través de los agentes políticos que viabilizaron una ingeniería jurídica que permitía este tipo de estafa a los pueblos. ¿Por qué? Porque estos grandes monstruos financieros, fíjense que ahora vamos a dar lectura de lo que son dueños BlackRock, tiene lobby trabajando con los políticos que se presentan y le dicen, ¿cuánto precisás para la campaña electoral? Y preciso tantos millones de dólares. Bueno, muy bien. Las empresas, que voy a dar lectura ahora a continuación, te van a apoyar. Eso sí, tenés que derogar tal ley y poner tal otra ley. Y así, a través del derecho, manejado como un instrumento de dominación de clase para satisfacer a la clase oligárquica dominante, es que se estafan a los pueblos con la participación activa de los políticos, que estafan a su pueblo para poder convertirse en agentes de estas grandes corporaciones que les asegura una vida privilegiada. Así de fácil. Después salen y prometen el oro y el moro. Después salen a mentirle a cara descubierta, cual si fuera de mármol, a la población. Y lo peor, que la población quiere la mentira. La población no quiere escuchar al doctor Salle en un día de sol precioso. ¿Qué voy a escuchar al cicuta este? Que lo único que nos plantea es que somos esclavos, que los bancos nos roban, que los políticos nos roban, que los medios de comunicación colaboran. No quieren escuchar eso. Y bueno, mala suerte. Hay un núcleo reducido que quiere ver la realidad, no quiere la sombra de las cavernas. Y esa es la que escucha estas audiciones. Por supuesto que estamos dispuestos a la polémica. Anoche llegamos a la 1 de la mañana de San José porque precisamente tuvimos la polémica en la televisión de San José. BlackRock maneja inversiones de fondos públicos y privados, incluyendo el sistema de pensiones de empleados públicos de California, el sistema de retiro de profesores del estado de California, el sistema nacional de hipotecas, conocido como Freddie Mac y Fannie Mac, los dos sistemas de hipoteca que ustedes saben que estafaron al pueblo de los Estados Unidos. BlackRock, entonces, estafó al pueblo de los Estados Unidos con las famosas hipotecas subprime. Maneja, por ejemplo, el fondo de los Boy Scouts of America, maneja los fondos de Boeing, Sears, Verizon, Raytheon, Pacific Gas and Electric Company, el sistema de pensiones de la ciudad de Nueva York, Asociación de Pensiones de Empleados del Condado de Los Ángeles, General Electric, Cisco y numerosos otros fondos y corporaciones. Ahí se teje la red. Cuando usted empieza a diversificar su actividad y empieza a gravitar en distintas áreas y todo eso comienza a subir hacia la cúspide de la pirámide, ahí tiene el manejo mundial a través de sujetos que son quienes manejan las corporaciones. Por supuesto que el manejo mundial es de seres humanos. Es de seres humanos actuando organizada y estructuralmente a través de los centros de poder, con la corporación como célula básica del tejido del sistema capitalista cleptoplutocrático financierizado. Según el informe anual a los accionistas de BlackRock de abril del 2002, la junta directiva consta de 18 miembros. Claro, estos 18 miembros de la junta directiva concentran un enorme poder y tienen un mundo de agentes diversificados en estas 43.000 corporaciones que a su vez se relacionan con 1.670, y estas 1.670 con las que habíamos mencionado al principio, las 147, y después de esas 147 usted está llegando a la cúspide con unas pocas corporaciones que son las que tienen acciones por todos lados. Esto es la estructura de poder. Ahora, con esta estructura de poder, nosotros tenemos que diariamente, desde hoy a las 8 de la mañana que empezamos a esta audición, a mañana a las 8 de la mañana, recuérdenlo, murieron de hambre por culpa de este sistema 35.000 niños.
35.000 niños murieron de hambre porque no tienen qué comer o qué tomar, culpa de este sistema. Que después salen los asesores, los economistas, a dar diagnóstico de la inestabilidad de los mercados, la inquietud de los 18 miembros de BlackRock. ¿Se da cuenta en el mundo en el que vivimos? Yo cuando escucho, por ejemplo, a Vergara, a Talvi, ¿verdad?, dando los diagnósticos del mercado inestable que está inquieto por los avatares, digo, pero qué payasada que es esto, qué barbaridad, hay que escuchar a estos sujetos, ¿eh? Jamás un sujeto de esto va a hablar este tema y va a decir, son 18 ladrones, terroristas financieros, inescrupulosos que condenan a 35.000 niños a morir en el día de hoy. Nunca va a escuchar, por supuesto que tampoco va a escuchar un académico de la abogacía decir, y el derecho está hecho para que estos puedan matar a 35.000 niños por día. Nosotros los académicos del derecho somos unos mercenarios de la muerte que hacemos normas para que este sistema se mantenga matando 35.000 niños por día para que estos narcotraficantes puedan seguir acumulando empresa tras empresas que vengan a depredar el planeta Tierra donde vivís vos y viven tus hijos. Somos verdaderamente irracionales, somos unos burros, pero además somos unos cobardes. Primero porque no nos queremos enterar de la realidad, y cuando nos enteramos de la realidad no obramos en consecuencia. ¿Qué es obrar en consecuencia? Es decirle a esta manga de mentirosos que están en campaña electoral que son unos títeres, unos payasos, que lo único que van a hacer es recrear las normas jurídicas, van a recrear la ingeniería jurídica que permita a los economistas también vendidos poder trabajar para que acumulen estas brutales corporaciones en detrimento de los pueblos. Eso es lo que hay que decirle. ¿Cómo se cambia? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, rompete los sesos pensando cuál es la alternativa, pero tenés la obligación, la responsabilidad de sacar una alternativa porque vivimos en una cloaca pestilente planetaria que vamos a la destrucción total. Somos infantogenocidas. Esa es la realidad. Claro, ¿se imaginan en un discurso, en un día tan lindo como el de hoy, en una plaza pública, subido al doctor Salle diciéndole esto a la gente? Es más fácil presentarse y decir, somos ahora, somos idea, la tenemos clara, vamos a seguir alcahueteando a las corporaciones, vas a seguir teniendo menos educación, tus hijos cada vez van a ser más burros, en las escuelas van a ir a comer porque no pueden comer en la casa, son comederos, no enseñan nada. Eso vas a escuchar. No, claro, por supuesto, eso no. Le estoy poniendo la entonación del jingle, que miente, porque además tengo una sobrina que es de la calle, y por lo tanto 2x3 me hace bromas con ese jingle. Pero además porque ayer Diego Durán, para sacarle un poco de dramatismo a él, trajo un ¿cómo se llama? Un audio en el celular que ponen al Pepe cantando. Somos ahora, somos como se me pegó, dice la canción del Cuquito. Pero además mete un término descomedido en el medio. Está muy bueno. Voy a ver si en la tertulia se lo hago pasar. Bueno, amigos, a ver, volviendo a la parte seria de la audición. Yo les hablaba de los algoritmos de carácter procedimentales, valga la redundancia, porque el algoritmo precisamente es un sistema de procedimientos, ayudados por la matemática estocástica de los grandes mercadotécnicos, ¿verdad? Neurólogos, entre ellos neurólogos, muy importante la neurología actualmente en lo que tiene que ver con el manejo de las masas, creando este tipo de influencia cerebral, los jingles, la musiquita, el contenido de la musiquita, ¿qué lleva precisamente? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es siempre la esperanza, el cambio. No hay un solo candidato que no hable de cambio. Y yo le pregunto una cosa, amigos. Usen el sentido común. ¿Ustedes creen que con la descripción de estas estructuras de poder, con estos números que yo les he dado a ustedes, con este dominio total en las distintas áreas en forma coordinada, ¿ustedes creen que estos tipos
Estos 18 miembros de la junta directiva de BlackRock, por mencionar el fondo de inversión más importante a nivel planetario, van a permitir que a través de un sistema consensuado, a través de un sistema pacífico, a través de un sistema de persuasión, se les toque los intereses de ellos. Pero hay que ser idiota, hay que ser estúpido para pensar que ellos permiten un sistema que con solo llevar una hojita y tirarla para adentro de un latoncito de ahí, de una urna de chapa, no sé ahora si son de plástico, o a través de un sistema electrónico, que las empresas que hacen el sistema además son dueños de ella, puedan tocarle esas brutales fortunas. Pero amigos, por favor, si esta gente está dispuesta a matar 35.000 niños por día de hambre, ¿ustedes creen que están dispuestos a respetar lo que ustedes digan a través de una hojita con el voto de un chetrulo que tira para adentro, No sean ingenuos, por favor, amigos. Esto es toda una falacia, ustedes no votan nada, ustedes no cambian nada, y esto demorará siglos, esto será peor cada día. Los casos de México, las desapariciones de 43 estudiantes, fosas con muertes del narcotráfico, ejecuciones en los ómnibus, pedreras, rapiñas, suicidios por desestructuración familiar, como aconteció en la represa Gabriel Terra. Todo este panorama macabro es propio de un país que se ha convertido en una cloaca pestilente, que padece sepsia generalizada, multiorgánica, y que los agentes patógenos se presentan a las elecciones como que tuvieran el antibiótico adecuado. Estamos en el horno, no hay alternativa, no hay esperanza, el día está muy lindo, pero el diagnóstico es cruel. El diagnóstico es el que diga lo contrario le está mintiendo. ¿Cómo cambia la cosa? No sé, yo me muero antes de ver el más mínimo cambio. Tengo 56, voy para 57 y que voy a hablar de cambio. Esto demora decenas o centenas de años en poder implementar un cambio. ¿Y saben qué? Ellos van adelante, ellos están estudiando, ellos tienen técnicos de todo tipo, habido y por haber. Yo estuve, aunque me llevé una decepción, porque estuve en la parte administrativa del Tavistock, yo pensé que iba a haber un castillo brutal, el castillo brutal lo tienen al lado del Eton College en Londres, en las afueras de Londres, me quedaba muy lejos como para ir, y me conformé con las oficinas administrativas, que la verdad no dicen nada, pero existen esas usinas del pensamiento que van creando un nuevo paradigma. Mire, el nuevo paradigma es un paradigma de la diversidad. Le voy a dar un dato. Paul Singer, el dueño del fondo buitre responsable de estas muertes, por supuesto que es responsable, compra la deuda africana y después la ejecuta por el valor nominal, determinando la muerte de todos esos niños que mostró la película, este programa de Foco que estuvo muy bueno, mostrando el tema del Congo. Este individuo es el individuo que banca las campañas de los trans. Ah, sí, es el individuo que banca las campañas en favor de los derechos de los homosexuales. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver? ¿Y no resulta un poquito raro que este terrorista financiero sionista esté financiando las campañas por los derechos de los homosexuales? La institucionalización de la familia homosexual no es una forma de atacar el paradigma de la década de los 60 y 70 de la familia heterosexual, no es una forma de crear diversidad y contradicción, no es una forma de divide y reinarás. Piénsenlo. Buenos días, que pasen bien.